Gracias por continuar con nosotros en este Matutino Su Mundo, y como anunciamos en el bloque anterior, ya tenemos nuestro invitado de este día. Vamos a tratar un tema sumamente interesante y es sobre la propuesta de Kenia de colaborar con la pacificación de Haití. Es decir, que ellos van a encabezar una fuerza multinacional en Haití y van a enviar 1,000 policías por la situación de violencia que hay allá. Cuando hablamos de una fuerza multinacional, estamos hablando de una intervención de paz, de ello poder pacificar un poco lo que está pasando en Haití con el tema de las bandas. Pero para ello, hoy vamos a conversar con nuestro invitado que anunciamos en el bloque anterior, que ya estaba con nosotros, William Charpentier. Él es coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados, y le damos la bienvenida, José Tomás, a este Matutino Su Mundo. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación, una vez más. No, gracias a usted por estar aquí con nosotros, sobre todo con un tema ahora mismo tan importante, que es la situación de cómo está Haití actualmente arropado de la violencia, y más por el tema de las bandas, además de la falta de alimentos, la falta de seguridad, la falta de salud, el respaldo por los organismos internacionales que, a mi entender, han dado la espalda. Entonces, me gustaría como usted hablar un poquito con relación a esto, la situación actual de Haití, y sobre todo ahora mismo esta información de Kenia de poder colaborar con la pacificación de Haití, o sea, de qué se trata, y otros países ya se han querido sumar también a esto. Sí, mira, conforme pasan los días, los meses, la situación de Haití controlada por las bandas, estamos hablando más del 80% de la población de Puerto Príncipe y sus alrededores están tomadas por las bandas, donde secuestran, asesinan, violan mujeres, niñas y niños. Dios mío, eso es terrible. Entonces, aparte de esta parte de la inseguridad controlada por las bandas, las instituciones no están funcionando, las escuelas están prácticamente cerradas, pero también el tema de inseguridad alimentaria. Estamos hablando cerca de 6 millones de personas literalmente están pasando hambre. Entonces, finalmente lo que nosotros vemos que en Haití reúne todas las condiciones de inseguridad, falta de alimentos, para que la comunidad internacional pueda ir en auxilio y apoyar a la policía haitiana y posteriormente llevar a cabo un proceso de pacificación en Haití. Porque nosotros somos partidarios de que el liderazgo haitiano tradicionalmente nunca han podido ponerse de acuerdo en momentos difíciles como este. Entonces no es un tema exclusivamente de soberanía, sino que los estados ceden parte de su soberanía para la cooperación, la convivencia pacífica a nivel internacional. Entonces, si Haití necesita el apoyo de la comunidad internacional, específicamente de la ONU, tiene que recibir. Y nosotros el sábado 29 de julio vimos que Kenia anunció a través de su Cancillería que encabezarían una fuerza multinacional para luego ayudar a la policía haitiana a pacificar Haití. Nosotros desde la Mesa Nacional para las Migraciones apoyamos esa iniciativa y también hacemos propicia la ocasión para hacer un llamado al Consejo de Seguridad de la ONU a autorizar a que Kenia pueda encabezar esa fuerza. Y también llamamos a los países que no han manifestado su intención de acudir, de apoyar con militares a Kenia para apoyar a Haití, que lo hagan en los últimos días. ¿Qué conoce usted acerca de las gestiones que está haciendo el liderazgo político de Haití para convencer a otras naciones para que se sumen a esta fuerza por la estabilización de Haití?
porque ya conocemos, por ejemplo, que Bahamas, el gobierno de Bahamas ha prometido que se sumaría a esa fuerza multinacional, pero no lo han hecho las grandes potencias como Estados Unidos. Canadá también sí anunció que ya de hecho está colaborando con el proceso de pacificación de Haití, pero este es un proceso que requiere un esfuerzo en diferentes ámbitos, porque como bien usted apuntaba, Haití está dominado definitivamente por las bandas, más de 200 bandas que operan entre Puerto Príncipe y sus ciudades cercanas, que a abril de este año habían asesinado a más de 200 personas. Eso es espeluznante, eso habla de un país que está totalmente a la deriva, de un estado inviable, porque Haití es un estado inviable. ¿Conoce usted de algún tipo de esfuerzo, de algún tipo de diálogo que esté realizando la diplomacia haitiana por un lado y también el liderazgo político y social para tratar de convencer a otras naciones que se sumen a esta fuerza por la estabilización de Haití? Mira, en cuanto al gobierno encabezado por el primer ministro, primero el gobierno fue que anunció, que pidió a la comunidad internacional, con el apoyo del secretario general de la ONU, la intervención de Haití. Ese tema en Haití está dividido. Hay una parte de la población, de la oposición, que invocan el tema de la soberanía, que Haití ha tenido varias intervenciones y no han podido superar la situación. Eso por un lado. Por otro lado, el gobierno de Henry, encabezado por su primer ministro, sí está haciendo contacto, movilizándose con la comunidad internacional para que otros países puedan sumarse a esa coalición internacional. Pero también hay que recordar que en el caso de Estados Unidos ha anunciado que apoyaría, no necesariamente militar, pero económicamente a Kenia para encabezar la coalición. Ahí voy, y discúlpeme que le interrumpa, Charpentier. Yo me pregunto, por ejemplo, el presidente Luis Abinader ante la ONU ha pedido auxilio, ha solicitado la ayuda internacional para poder intervenir en Haití, porque el tema de Haití también nos perjudica a nosotros como país por el tema de las fronteras y no podemos asumir la situación de Haití, o sea, no podemos asumirla sola. Sin embargo, yo veo que en este caso la ONU ha dado la espalda. Entonces, Estados Unidos, en vez de intervenir, tal vez de otra manera, tal vez no tan solo económicamente. Por ejemplo, yo veo que Estados Unidos le envía armas a Ucrania, gastando millones y millones de dólares. Sin embargo, le ha dado la espalda a Haití en un tema que actualmente, o sea, se encuentran sumergidos en la violencia, en el tema del hambre, en el tema salud, violaciones a niñas, mujeres, niños, como usted acaba de decir. Entonces, como es algo como que uno no se explica, o sea, cómo Estados Unidos da armas a un país para que siga el tema de la guerra, pero aquí ni siquiera interviene, ni siquiera ha mostrado como ese respaldo, como esa solidaridad. Se ha lavado las manos, yo diría como Poncio Pilato. Sí, recuérdate que la situación de Haití es una situación de seguridad, una situación humanitaria. Sí. Y Haití nos representa geopolíticamente, nos representa tema económico, nos representa en términos políticos, tanto en la región como a nivel mundial. Ese es el tema. Haití no representa absolutamente nada. Solamente Haití representa una referencia histórica, que a veces en los grandes discursos, solamente la solidaridad. El discurso, ¿verdad? Exacto. Pero Haití nos representa, como representa a Ucrania, Rusia, otros países que Estados Unidos... Intereses geopolíticos. Exacto. Entonces, eso hay que verlo así. Entonces, incluso en la República Dominicana estamos conscientes que ha estado llevando a nivel internacional es la bandera de que la comunidad internacional intervenga, apoya a Haití. Claro. Sin embargo, en las últimas 2 semanas, hay que decirlo, hemos visto mayor nivel de interés, de apoyar, aunque sea simbólicamente, pero estamos viendo Canadá, Estados Unidos, ya Kenia ya respondió. Y tú sabes que los organismos internacionales, ellos tienen su mecanismo, cómo hacer las cosas.
Pero nosotros, desde la sociedad civil, desde aquí en la República Dominicana, nosotros quisiéramos que apuraran el paso, porque lo que está ocurriendo en Haití es catastrófico. Y nosotros, desde esa motivación que tú acabas de establecer, quisiéramos que la comunidad internacional pusiera mayor empeño para intervenir a Haití y apoyar a Haití como lo necesita, como se necesita urgentemente en estos momentos. ¿Cuál es el conocimiento que tiene usted sobre la percepción del pueblo haitiano? ¿Está de acuerdo la mayoría del pueblo haitiano con esta intervención? Porque yo pienso que realmente Haití lo que vive es una situación de extrema urgencia. Haití está sumida en una crisis que ya no soporta más. Haití está al borde está el colapso de un estallido mucho mayor de lo que podría ser a lo mejor manifestaciones de protestas masivas que a lo mejor puedan ser, no pueda tener la capacidad la policía haitiana, la menguada policía haitiana para reprimir estas manifestaciones y retomar el orden. ¿Hasta qué punto está consciente la población haitiana sobre la necesidad de esta intervención de una fuerza multinacional? Porque ya tenemos experiencia, por ejemplo, la MINUSTAH, que logró de alguna manera pacificar un poco. Y entonces eso vino el retroceso después con el surgimiento de todas estas bandas, que fue lo que denunció el extinto presidente Jovenel Moïse. Él denunció que había una especie de cárteles de gente ligada al sector eléctrico y a otros sectores de la producción de Haití, que querían sembrar el caos, que querían sembrar la inestabilidad para apoderarse del país, y eso fue lo que ha pasado. Ya la situación se ha agravado hasta un punto tal como que no tiene reversa y que solo una fuerza multinacional podría ayudar a Haití, porque ya tiene más de 2 años de asesinado el presidente Jovenel Moïse, que dicho sea de paso, la investigación de ese caso está en un limbo. Entonces, ¿qué conocimiento tiene usted sobre la percepción del pueblo haitiano con relación a esta propuesta de una fuerza multinacional? Mira, la percepción que tenemos es que la población está dividida. Hay un sector de la población que invoca el tema de la soberanía, que las anteriores intervenciones no han podido resolver algún problema en Haití, pero hay un sentimiento mayoritario que está llamando y que se está solidarizando con que Kenia fundamentalmente pueda encabezar esa coalición. ¿Por qué? Porque recuérdate, Kenia es un país de África y Haití es una especie de África en América Latina. Hay cierto nivel de afinidad. Incluso hemos escuchado tanto aquí a la República Dominicana, los inmigrantes en Haití apoyando esa decisión. Sí, a nivel cultural, social, a nivel económico, hay Kenia afinidad. Y Haití se parecen mucho, y entonces yo pienso que sería lo más recomendable que sea Kenia quien encabece esta fuerza multinacional, porque hay mayores posibilidades de entendimiento, de cómo manejar el tema de una relación personal, humana con los haitianos. Y eso realmente también, desde los más altos niveles, eso se calculó bastante bien. Porque recuérdate que tradicionalmente esas intervenciones eran diferentes países de América Latina y no se entendían, pero cuando hablan de Kenia, cualquier país de África encabezarlo, hay ciertos niveles de afinidad histórica y cultural con Haití. Y una parte de la población realmente se identifica con la intervención que sea encabezada por Kenia. Charpentier, por ejemplo, uno se pregunta, Kenia va a enviar 1,000 policías, ¿verdad?, para poder ayudar a la pacificación. Sin embargo, estas bandas que están actualmente en Haití, que están llevando todo este desorden, toda esta inseguridad, todo este temor, que incluso si usted ellos le dicen, tienes que pagarme para cuidarte, y si tú no le pagas, te asesinan y te secuestran, hacen de todo contigo. Entonces yo me pregunto, ¿cómo va a reaccionar la oligarquía o cómo está reaccionando la oligarquía de Haití
con relación a la posición de Kenia. ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque para nadie es un secreto que la oligarquía haitiana es la que tiene todo este desastre en Haití, la que le está pagando a las bandas y es la que se está beneficiando de todo este desorden que hay en Haití. Me gustaría saber su opinión y cómo van a reaccionar las bandas. O sea, podemos ver también una situación de lucha entre esos policías y esas bandas, porque ellos no se van a dejar doblegar. Mira, yo siempre he dicho que la clase política empresarial haitiana, al final, esas bandas que tenemos en Haití, ellos son responsables. Claro que sí. Responsables porque incluso toda acción que tienda a tratar de mejorar las condiciones de Haití, esos grupos no les interesa. Incluso ellos contratan a personas pobres para que se opongan a esa actitud de Kenia, actitud de la comunidad internacional. Tú puedes estar seguro que esa clase alta, clase media, que ellos son los responsables de la situación de lo que está pasando en Haití, de lo que está ocurriendo en Haití, no les va a gustar, no van a estar de acuerdo con la idea de una intervención por lo menos pacificar Haití, porque han vivido tradicionalmente del desorden y no hay autoridad ni siquiera. En Haití no hay autoridad. El primer ministro no dice nada. Bueno, por lo menos él fue el que invocó a la comunidad internacional la intervención, porque él mismo no tiene fuerza. No puede hacer más porque intentando ya asesinarlo 2 veces. Exacto, no tiene fuerza. Y los 15.000 o 14.000 policías que están ahí, las bandas han estado infiltradas en esa policía. Por eso también decimos que la comunidad internacional debe hacer un trabajo de inteligencia antes de, porque con esa policía haitiana, intervenir a las bandas, cuando van a ver cualquier situación que se dan cuenta primero las bandas que cualquier otra persona que pueda estar al tanto de esa situación. William, tengo una información aquí que habla de la muerte de 13 ciudadanos haitianos, entre ellos 2 menores de edad. Fallecieron anoche al caer en un canal de riego, una jipeta en la que eran transportados de manera clandestina desde la provincia Valverde, justamente en el municipio de Esperanza. ¿Qué conocimiento tú tienes? Sí, esta mañana recibimos la información iniciando la semana con esa tragedia. Creemos que el Ministerio Público debe investigar esos hechos, pero también esa situación es una razón más para que el gobierno dominicano reintroduzca la ley de trata y tráfico de inmigrantes, para que esa ley pueda tener mayor nivel de garra y consecuencia a aquellos que buscan inmigrantes, trasladan inmigrantes y en esas condiciones. Nosotros entendemos que es una tragedia, una situación bastante difícil, pero hay que investigar, ver en qué circunstancias que ocurrieron los hechos y además una ocasión muy interesante para que el gobierno, el Poder Ejecutivo pueda reintroducir o someter la ley de trata y tráfico de personas para que tenga mayor garra, mayor nivel de consecuencia. También a finales de julio secuestraron a una enfermera estadounidense y a su niño. ¿Qué ha pasado con eso? Eso todavía no se sabe. La familia ha estado haciendo diligencia. ¿De ella? Sí, para ella, sí. Pero ella estaba de paseo aquí. Estaba de paseo. Incluso son gente que vienen a ayudar en la parte médica y agarran y los secuestran. Porque son gente voluntarios que van al país, van a Haití a hacer ayuda. Recuerda los 15 evangélicos. Sí, que también fueron secuestrados. Que fueron a donar, a hacer labores altruistas y fueron secuestrados. Usted sabe, Charpentier, yo quiero volver un poquito atrás y vámonos hacia el asesinato del presidente Jovenel Moïse, que después del asesinato del presidente Jovenel Moïse, es que estamos viendo todo lo que está pasando en Haití. Y yo me hago como una pregunta, José Tomás, porque yo digo, o sea, ¿cómo el crimen de un presidente que fue brutal, porque sufrió en la forma en cómo lo asesinaron, que se ve que las personas que lo asesinaron son personas de nacionalidad haitiana, por la forma en que le cortaron la lengua, le sacaron un ojo, por creencias, ¿verdad?, de ellos. ¿Cómo todavía no tenemos
el autor intelectual del asesinato del presidente Jovenel Moïse. A su parecer, hay intereses muy fuertes que no permiten, por ejemplo, detectar o si se sabe quién es y lo están cubriendo. Porque, por ejemplo, estos colombianos que vinieron y supuestamente lo contrataron para asesinarlo, ellos todavía están un poco o sea, estaban en el aire, decían, pero ¿cómo, o sea, para usted poder entrar a la habitación de un presidente, porque usted tiene que saber el anillo de seguridad, usted tiene que conocerlo todo, iniciando por allí. Segundo, incluso Estados Unidos vino aquí, el FBI, a investigar y no dijo nada al respecto. Usted sabe que cuando Estados Unidos hace una investigación, a la larga o a la corta, sale a relucir quién es. Entonces me gustaría saber su opinión en este sentido. Mira, en la muerte del presidente Jovenel Moïse hubo una conjura tanto el sector político, económico de Haití, con ayuda de algunos elementos de Colombia, que incluso cuando hay personas de esos que la agarraron presos que ni sabían en qué estaban. Pero también por la misma situación de Haití, la falta de institucionalidad, esa gente ni siquiera se lo ha presentado ante un juez. Ha habido 3 jueces que iniciaron el proceso de investigación, han tenido que renunciar. O sea que los niveles de presión, los niveles de situaciones que se dan alrededor de esa muerte, vamos a durar mucho tiempo para realmente saber qué ocurrió y cuáles son los autores intelectuales. Incluso él había acusado 2 o 3 meses antes, 3 meses antes, el presidente Jovenel Moïse había acusado a una familia. Él le hicieron una entrevista, el periódico español, creo que es el Tiempo, ¿qué se llama? El periódico español, El Día no. El País, perdón, El País. Le hizo una entrevista al presidente Jovenel Moïse donde él declaró de que se estaba organizando la muerte de él y estaba encabezada por una familia sumamente importante que era dueña del sector eléctrico en Haití. Incluso ellos después lo hasta investigaron y como que no pasó nada. Él había denunciado ya eso anteriormente, él sabía. Sí, ya él tenía muchas situaciones que se estaban dando, porque recuérdate, en los últimos meses que él estuvo vivo, él tomó cuantas medidas que afectaba a 5 familias en Haití. El tema energético. La parte energética, la parte, gente que tenían que estar cobrando casi 225 millones de dólares al Estado, un Estado prácticamente inexistente. Entonces, cuando él vio que tenía que pagar ese dinero, él tiraba discursos, él dijo, a mí me van a matar, pero yo no voy a pagar eso. O sea, que fue un presidente que realmente, un empresario que tenía sensibilidad. Y la lógica te dice, por eso fue que lo mataron. Porque realmente él estaba a favor del pueblo haitiano. Y te digo que el primer presidente que vi realmente que tenía sensibilidad para el pueblo haitiano era Moïse. Obviamente que el primer paso para tratar de reencauzar Haití por la vía institucional, por la vía de la estabilidad social, es precisamente esta intervención de una fuerza de pacificación multinacional. Pero el segundo paso, que sería la celebración de elecciones libres, elecciones que retomen, que reencaucen a Haití por la vía democrática, por la vía institucional, está un poco más distante. ¿Qué es lo que usted avisora? ¿Para cuándo podría estar hablando Haití de elecciones que escojan a un nuevo gobernante y que pueda entonces iniciar ese punto, ¿verdad? El tránsito hacia la democracia, hacia la consolidación de la democracia? Mira, el primer paso que nosotros estamos incluso promoviendo, que Haití vuelva a lo básico, a lo normal. Mantenimiento del orden público, la seguridad y la convivencia pacífica. Ese es el primer paso. Y ese primer paso debe hacerse primero con una intervención militar para desarticular las bandas y volver a situaciones quizá antes de la muerte del presidente. Que no había una situación de bonanza, pero por lo menos había una paz que se garantizaba que las instituciones funcionaban, que las personas podían salir a la calle. Entonces nosotros, el primer paso es la intervención, desarticular las bandas, llevar a cabo un proceso de pacificación
con la celebración de elecciones libres y democráticas, y posteriormente un proceso, elaborar un plan de desarrollo en Haití, que incluye el tema agricultura, fortalecimiento de las institucionales, y ese plan nosotros lo vemos que un plan podría durar entre 15 o 20 años. O sea, monitoreado, encabezado por la comunidad internacional. Obviamente ese plan tiene que ser elaborado como un esfuerzo mancomunado entre el gobierno que encabeza el primer ministro Ariel Henry y todo el liderazgo empresarial social, político, comunitario. Está el primer ministro Ariel Henry preparando las condiciones para ese diálogo que inevitablemente tiene que producirse para definir ese plan que usted incluso hay una experiencia del acuerdo de Montaña, que hay todo un plan, pero ¿qué pasa? Nosotros decimos que ese plan no se puede materializar en estos momentos en Haití, ni celebrar elecciones. Es que no se puede porque hay desorden. Pero tampoco ni siquiera distribuir alimentos se puede en Haití, hasta tanto no desarticulen las bandas. Entonces, esa intervención es 1-1 en cualquier acción que se vaya a implementar en Haití. Porque distribuir alimentos, celebrar elecciones, las mismas bandas lo van a boicotear. Todo. Y además tú no puedes negociar con acciones, con grupos irregulares, bandidos. Entonces yo creo que el primer paso es desarticular las bandas, estabilizar Haití un poco y llevar a cabo elecciones. Y luego, con esas elecciones ya hay un plan, el plan de Montana, entrar en funcionamiento durante 15 o 20 años, pero con el monitoreo y evaluación de la comunidad internacional. William, vamos a ir a una breve pausa comercial y cuando retornemos vamos a seguir con este interesante conversatorio. Sobre todo hay que hablar sobre las políticas del país con relación al tema de la migración y cómo ha enfrentado el gobierno al tema migratorio de los vecinos nacionales haitianos. Así es que vamos a una breve pausa comercial. Gracias por continuar con nosotros en este Matutino Su Mundo. Y hoy como invitado tenemos a William Charpentier. Con él hemos conversado interesantes temas, sobre todo la propuesta de Kenia de colaborar para pacificar un poco la situación que está atravesando Haití con temas de violencia e inseguridad. Pero en este bloque vamos a seguir tratando algunos temas. Y tengo que iniciar, William, con relación a un tema que ahorita iniciaste, pero no lo tratamos, y es con el tema de la ley de trata de personas, que aquí incluso se iba a conocer en nuestro Congreso, pero hubo un elemento y era sobre unos impuestos que cada uno de nosotros teníamos que pagar para que esto se pudiera llevar a cabo, como por cada víctima. Y esto trajo el rechazo de la población dominicana. Me gustaría que tú nos hablaras un poco con relación a esto y de qué manera se necesita, claro, esta ley, pero que no tenga que imponérsele a cada ciudadano un impuesto en este sentido. Efectivamente, la ley, incluso nosotros desde el 2003 tenemos la ley trata y tráfico de migrantes. Entonces, lo que se planteó es alinear la ley con la Convención Internacional sobre Trata y Tráfico de Personas. Entonces, dentro de esos lineamientos es el tema de las víctimas de trata de personas. Esa víctima, cuando está en el país de acogida, que el Estado por lo menos le garantiza cierta estabilidad para que no vuelvan a su país, porque bueno, van a estar en una situación bastante difícil. Los lineamientos nacionales reconocen esa parte. Sin embargo, lo que nosotros vimos, hasta nos sorprendimos en el tema del presupuesto, cómo iba a financiar el Estado. El Estado eso. Entonces, la fuente de financiamiento fue que creó el problema, porque cuando dispone ponerle un impuesto a la población para financiar situaciones de esa naturaleza, entonces realmente hubo un rechazo. Pero en cuanto al sentido de la ONU en torno a la convención, es tratar de fortalecer el cuidado de las víctimas, en el sentido de que se pueda integrar en planes sociales, si no tiene un documento que le puedan garantizar, el Estado le puede garantizar, porque ese plan es muy interesante. ¿Por qué? Nosotros en el país tenemos muchas mujeres dominicanas incluso,
que son víctimas de trata de personas en Costa Rica, en Europa se ha visto también desde hace muchos años. Entonces, aquellos países también tienen algún nivel de compromiso para esas mujeres. Entonces, esas mujeres cuando son víctimas no lo pueden devolver inmediatamente a su país para volver a verse a su victimario. Entonces, es una forma de protegerla, ¿va? Entonces, la República Dominicana ratificó esa convención. Entonces, pero donde salió el tema, que quizás nosotros no estamos de acuerdo, es fuente de financiamiento, que hay que buscar un mecanismo porque todas las leyes necesitan fuentes de financiamiento. Los organismos internacionales, por ejemplo, que tienen que ver con esto, con el tema de trata de personas, no pueden venir. Sí, ellos pueden, incluso hacen donaciones. Y no pueden, exactamente, para que el proyecto se lleve a cabo. Ellos pueden incluso, o sea que tanto la ONU, los organismos que tienen que ver con la ONU, ellos tienen dos tipos de apoyo técnico y apoyo financiero. Y apoyo financiero generalmente son donaciones que dan para fortalecer en programas especiales, ¿me entiendes? Entonces yo creo que hay que buscar una forma, pero necesitamos reforzar la ley de trata y tráfico, lo necesitamos, porque incluso eso nos ayuda a nuestras mujeres que son víctimas de trata a nivel internacional. ¿Y eso no llevaría, por ejemplo, la migración más masiva de los nacionales haitianos aquí a República Dominicana y que tengamos que darle asilo en este sentido? Incluso actualmente con esa ley que tenemos, hay mujeres haitianas que son víctimas o niñas que son víctimas de trata y el Estado lo apoya. Lo apoyan porque es un compromiso internacional. Y no es que entran todos, sino que las personas que califican, si la persona no fue víctima de trata y tráfico, no se va a beneficiar. Aquí hay víctimas de trata en República Dominicana con mujeres y niñas de nacionalidad haitiana. Bueno, ¿En qué sentido? Hay mujeres de otros países que son víctimas, la venezolana. Sí, colombianas. La colombiana. En el caso de la haitiana es, por ejemplo, los niñas que la traen de Haití a venir a pedir en las calles, pero también en otros lugares a trabajar. Pero ya en ese Trabajo caso, infantil. los que involucran en esas acciones de pedir en las calles y de hacer algunos trabajos, eso es explotación infantil. Sí, trabajo infantil es lo que él dice, que es trata, es trata lo que él dice. También, pero explotación infantil. Porque lo traen de allá para acá para eso. Hay toda una organización, incluso hay madres que le dan consentimiento a los tratantes para que puedan venir. Nosotros en el 2001 hicimos un estudio en los Alcarrizos, con la OIM, porque nosotros estábamos preocupados de dónde salía, porque traían los muchachos en la mañana, ¿verdad? Un grupo, y en la tarde también los llevaban a un destino. Sí. Nosotros estudiamos con ayuda de OIM y finalmente nos dimos cuenta que la familia en Haití estaba involucrada en esa situación. Yo ¿Familia? ¿Cuál cuando familia? ustedes ofrecieron esa información que descubrieron cómo se manejaba cómo todo se ese manejaba tinglado. todo, porque incluso esos muchachos en la tarde el dinero que reúnen tienen que entregárselo al tratante. ¿Qué familia de allá de Haití usted dice que está detrás de eso? No, digo familia pobre, por ejemplo en la zona fronteriza, que el tratante va y le dice, mira, hay un trabajo, por tu hijo te vamos a dar tanto mensual, tú me lo vas a entregar, le vamos a garantizar que mensualmente te va a llevar ese dinero, y la gente en medio de la pobreza acepta sin problema. Y eso es realmente, nosotros llegamos a hacer esa investigación, que fue muy interesante. Ok, ¿ustedes fueron tomados en cuenta? ¿Ustedes participaron en ese proceso de consulta, de conversación para la presentación de ese proyecto de modificación a la ley de trata de migrantes? Sí, nosotros hemos participado en varias reuniones, pero sabes que a veces nosotros participamos, pero los técnicos que afinan el proyecto ya es otra cosa, o también introducen otros elementos, pero cuando nosotros participamos, ese tema de presupuesto no lo habíamos discutido así. Ok, me gustaría saber su opinión, Charpentier, sobre cómo el gobierno dominicano, en este caso el presidente Luis Abinader, ha manejado el tema de Haití, sobre todo el tema de las migraciones, las medidas que ha tomado. ¿Cómo usted lo ha visto? Tú sabes que nosotros desde la sociedad civil, nosotros por lo menos la mesa, reconocemos primero el derecho que tiene el gobierno, el Estado dominicano, de deportar a inmigrantes que se encuentran irregulares en el país. Es un derecho que eso es innegociable.
Pero ¿qué pasa? Mientras el gobierno en el mundo, la región, dice que Haití necesita apoyo, llama a la comunidad internacional para apoyar a Haití, y República Dominicana forma parte de la comunidad internacional. Además de formar parte de la comunidad internacional, es su vecino más cercano. Entonces nosotros vimos como que hubo una contradicción entre la petición a la comunidad internacional y con el incremento de las deportaciones hacia Haití, por una parte. Pero lo sueltan en la frontera. Sí, pero eso es una cosa ya irregular. Pero el Estado incrementó las deportaciones en los últimos 2 años, lo incrementó. Pero eso es un derecho Exacto, del Estado. Un derecho del Estado, yo lo entiendo. Eso es la aplicación de la la ley de ley. migración. Eso lo entiendo. Pero yo lo que digo, como que noto una especie de contradicción. Cuando tu vecino está en peor momento de su vida, situaciones difíciles, entonces tú lo envías a la cantidad. Es por un lado. Por otro lado, en el proceso en sí, nosotros reconocemos que tienen que deportarlo, pero hay unos lineamientos de respeto a la dignidad humana, del debido proceso, que en ocasiones no se están cumpliendo. Por ejemplo, recientemente, la madre con el niño, vimos ¿tú una madre que con el su niño. niño se le quedó colgando prácticamente de el Eso es camión, inhumano. y fue una imagen que conmocionó al cosa país terrible. y también a la comunidad internacional. Mi pregunta va en este sentido. Después de ese lamentable hecho, ¿ha cambiado la política y los procedimientos que utiliza la Dirección General de Migración para reclutar, capturar a los ciudadanos haitianos que se encuentran en situación irregular en la República Dominicana y el proceso de deportación? ¿Ha cambiado? ¿Ha sido más humanizado? Mira, no ha cambiado. Precisamente lo que nosotros pedimos es humanizar el proceso. Porque el director de migración dijo que está aplicando la ley de inmigración y la Constitución, yo lo entiendo. Pero la misma Constitución y la misma ley te dice cómo tú tienes que hacerlo. La ley de inmigración establece que mujeres embarazadas, niños, mujeres, personas envejecientes y solicitantes de asilo no deben ser deportados. ¿Me entiendes? Pero también el proceso de deportación lo hacen fuera del horario establecido constitucionalmente. Por ejemplo, a las 8 de la noche, a las 3 de la mañana, entrar en la casa de una persona sin la participación del Ministerio Público. Eso tú no lo debes hacer. Por ejemplo, pero además, en todo el trayecto lo llevan a sitio en Jaina. No hay cama, no le dan comida. O sea, la gente puede durar 4 o 5 días ahí. Porque tú puedes hacer el proceso. La persona es irregular, nosotros es irregular. Tú no te vas de ahí, tú estás en una situación de interdicción, yo te voy a mandar para su país, pero garantízale una llamada a su familia. A veces la gente deja, y niños, niñas, dejan su esposa. Entonces, un buen sistema de deportación es, mira, te vamos a deportar. Tú tienes familia aquí, tú tienes bienes, vamos a notificar tu consulado, hacer el proceso normal como hace en cualquier otro país, que nosotros respetamos eso. Por ejemplo, Charpentier, con todo respeto, a veces yo veo que con ese tema hay doble moral. Mire por qué. Porque nosotros como Estado tenemos que garantizar el tema de las migraciones, ¿verdad? De una manera adecuada. Estoy de acuerdo con eso. Pero, por ejemplo, ahora vemos una migración haitiana que va hacia los países de la región. Por ejemplo, México ha dicho de que no lo puede recibir, ¿verdad? Que no puede recibir más por la misma situación económica que ellos están atravesando. Pero en este caso, los organismos internacionales no dicen nada. Vimos unas imágenes que para mí eso me trasladó al tema de la esclavitud, cuando vimos a Estados Unidos, cuando estaban en la frontera de Texas, cuando le estaban dando con un látigo, cuando estaban allí, y lo enviaron nuevamente para atrás, porque no lo querían allá. Entonces, cuando República Dominicana viene a tomar medidas, sí, los organismos internacionales vienen de una vez y nos critican. Pero cuando se habla de Estados Unidos, que es un país democrático, que aplica su ley, no se le dice nada, igual que otros países. Entonces, me gustaría saber su opinión con relación a eso. Mira, nosotros como mesa tenemos conciencia del error del Estado, el error de los gobiernos. Cuando ocurrió esos acontecimientos, nosotros somos la única institución, la última institución que criticamos a Estados Unidos por esa práctica.
Porque cuando nosotros decimos el debido proceso, respetar la dignidad humana, y en cualquier parte del mundo. Incluso yo recibí llamada cuando nosotros criticamos la actitud que ocurrió en Texas. Incluso llamamos eso que debe ser condenado por cualquier parte una del cosa mundo. terrible. Ahora, los derechos humanos son universales, no porque estamos en República Dominicana. Nosotros en la mesa tenemos un estilo que nosotros somos activistas de derechos humanos. No ideologizamos ni politizamos el tema de derechos humanos. Nosotros sabemos cuál es el papel del Estado. Lo único que nosotros queremos es que el Estado lo haga de manera, como dice la Constitución, respetando el debido proceso. Nunca usted va a escuchar la voz de un dirigente de la Mesa Nacional para Migraciones cuestionar al gobierno por el derecho que tiene para deportar inmigrantes. Nosotros lo que quizás podemos criticar en cualquier gobierno es el método, porque tú estás bregando con seres humanos. Además, nuestra Constitución establece el respeto a la dignidad humana. Y cualquier proceso judicial, administrativo, tú tienes que garantizarles derechos, los derechos, las garantías constitucionales están ahí. O sea, si tú lo puedes hacer bien, ¿por qué hacerlo mal? Porque tú lo haces bien porque la Constitución y las leyes te protegen. Entonces lo que hay que hacer, tanto aquí, allá, en Estados Unidos, en México, nosotros respetamos, nosotros lo que decimos, cuando vamos a deportar a los inmigrantes, al hacerlo con el debido respeto a la dignidad humana y el debido proceso. Eso es lo que exigimos, simple y llanamente. ¿Qué están ustedes haciendo, por ejemplo, para combatir la trata de migrantes? Porque obviamente este es un negocio que deja miles de millones de pesos, no solamente en nuestro caso, entre Haití y la República Dominicana, sino a escala mundial. Miles de millones de dólares mueve la trata ilegal de personas. En esa operación obviamente tiene que participar, tiene que haber complicidad de los organismos de seguridad, de los organismos militares encargados de preservar la soberanía y la seguridad en ambas fronteras, en la frontera entre Haití y la República Dominicana. ¿Tienen ustedes conocimiento de cómo funcionan esas bandas que reclutan a personas, que mueven el negocio multimillonario de la trata de migrantes entre Haití y la República Dominicana? ¿Cómo lo denuncian? ¿Qué protestas han hecho ustedes? Porque obviamente ese es un punto que hay que combatir. Mira, nosotros como organización de la sociedad civil, el papel nuestro es la parte preventiva, educación, orientación. En algún momento nosotros también, si tenemos conocimiento de casos específicos, ¿verdad?, le damos a conocer y coordinamos con las autoridades. Coordinamos con la Cancillería, coordinamos también con la Procuraduría, que tiene que ver con ese tema. Pero tenemos que tener conocimiento de causa, de la situación que se está dando, y coordinamos, ¿verdad? Coordinamos. Se recuerda que la parte coercitiva le corresponde al Estado. Pero el Estado aquí en el tema de trata y tráfico tradicionalmente ha colaborado, y nosotros desde la sociedad civil lo hemos hecho en conjunto. Si tenemos una información, recuerdo en el otro periodo nosotros coordinamos acciones, personas que nosotros sabíamos, entonces los promotores entendían, entonces como nosotros no lo podemos hacer, entonces hay niveles de coordinación. Pero la parte preventiva nosotros la hacemos. Ok, le hago la pregunta porque, por ejemplo, usted tiene conocimiento de que hay bandas que operan específicamente trayendo mujeres parturientas de Haití a la República Dominicana, que las traen en una guagua, en un autobús. Eso lo ve todo el mundo, pasan por todos los chequeos militares que tenemos el Estado Dominicano establecidos en los puntos fronterizos, tanto por Jimainí, por Pedernales, como por Dajabón y ciudades cercanas, y llegan a los hospitales materno-infantiles de la República Dominicana, paren allí e inmediatamente se quedan aquí en la República Dominicana viviendo de manera irregular. Y eso nos cuesta al Estado Dominicano alrededor de 9.000 o 10.000 millones de pesos al año. Las parturientas haitianas son mayoría en casi todos los hospitales maternos infantiles de la República Dominicana. O sea, nuestro país, nuestro Estado está cargando un peso demasiado fuerte con las haitianas que vienen a parir a la República Dominicana, que vienen la mayoría sin ningún tipo de chequeo previo, y por eso
hay muchísimos de esos Hay negocios así embarazos, detrás de todo muchísimos de esas criaturas que nacen con dificultades respiratorias, cardiorrespiratorias, y muchos mueren. Aumenta la tasa de mortalidad materno-infantil en la República Dominicana. ¿Qué están haciendo ustedes para evitar eso, para acompañar al Estado Dominicano a combatir eso? Sí. Ese negocio que hay detrás, porque le cobran 30,000 pesos y 40,000 pesos para que Mira, ella puedan dar a luz aquí. Nosotros siempre hemos dicho que existe un grupo conformado por haitianos y dominicanos en la frontera que traen a esas mujeres, y esas mujeres no necesariamente son las más pobres de Haití. Sí, porque si pueden pagarle a la red que las trae a parir a territorio dominicano, pues entonces también yo pienso que podrían pagar una cuota de copago recuperación, en los hospitales al donde Estado paren, dominicano, para que no se desangre el presupuesto de salud de la República Dominicana. Entonces, mira qué pasa. Estamos conscientes que hay un grupo que se dedica a eso. Esas mujeres, primero, no son las más pobres, son mujeres que tienen dinero porque en Haití no hay hospitales en condiciones y pueden ingresar a la República Dominicana, utilizan testaferros, utilizan vehículos, vienen con visa, ¿verdad? Vienen con visa. Pero lo que nosotros cuestionamos es, Paulino, es que aquí en la República Dominicana, en los bateyes, en los barrios, hay cantidad de mujeres inmigrantes que vivan acá. Hay muchos también hijos de inmigrantes que no tienen documentos. Pero también en algún momento confunden mujeres que tienen tantos 20, 30 años, que lo confunden con mujeres que vienen. Entonces no hay una clasificación. Entonces nosotros lo que pedimos, mira, está bien, las mujeres que cruzan exclusivamente a parir aquí deben pagar una cuota de recuperación, porque pueden pagarla. Pero también hay que tener en cuenta que hay una cantidad de mujeres que viven aquí en la República Dominicana. No son mujeres que vienen son mujeres que viven acá. Entonces, hay que clasificar bien quiénes son, identificar los organismos de seguridad del Estado, identificar cuántos son, y además en los mismos hospitales determinar cuántos vinieron de Haití, qué vino a hacer, dónde vive, o sea, clasificarlo. Porque recuerda también, además que pueden pagar a esas mujeres una cuota de recuperación, porque tienen porque las que vienen de allá directamente, pero también las que viven aquí, la salud es un derecho fundamental. Yo también quisiera que la ley se le aplique a esos políticos y también a aquellos empresarios que traen también de manera ilegal a los nacionales haitianos, pero es un tema sumamente interesante. William Charpentier, gracias por haber estado con nosotros. De verdad, siempre es bueno tenerlo aquí, y luego de esta intervención de Kenia, que esperamos la que sea pronto, pueda venir también al país nuevamente aquí al programa. Gracias a ustedes, gracias. Gracias, de verdad. Vamos a ir a una breve pausa comercial y cuando retornemos seguimos con más contenido.